Hola, bienvenidos nuevamente a Matemática Extraordinaria. En esta ocasión vamos a continuar con las funciones exponenciales y logarítmicas. Vamos a ver ahora o a explicar las leyes de los logaritmos. No te olvides de suscribirte y darle like a nuestros videos. Comparte. Las leyes de los logaritmos. Para toda base mayor que cero y diferente de 1, y para números positivos, m y n, si m y n son números positivos, entonces el logaritmo de un producto de dos números será igual al logaritmo de la suma del primer número más el logaritmo de la suma del segundo número. Para cualquier base. De igual manera, el logaritmo de una suma, si yo tengo la suma del logaritmo de números diferentes o de expresiones diferentes o de funciones, lo que sea, si yo tengo una suma de dos logaritmos, yo lo puedo escribir como un solo logaritmo, multiplicando esos argumentos, vamos a decirle así, siempre y cuando tengan la misma base. Si es una suma, la puedo escribir como un producto, y si es un producto, lo puedo escribir como una suma. De igual forma, si es un cociente, una división, yo puedo escribir esto como una diferencia de logaritmos y viceversa. Si tengo el logaritmo de una diferencia de dos logaritmos, lo puedo escribir como un solo logaritmo, dividiendo este argumento m entre este argumento n, siempre y cuando todo eso tenga la misma base. Y la tercera propiedad, el logaritmo de una función exponencial será igual al exponente c por el logaritmo del número o de la base. En este caso, yo puedo hacer lo mismo de aquí hacia allá y de allá hacia acá. Si tengo un número o, o un exponente, digamos, o una función multiplicada por el logaritmo de un número m, esa expresión que está aquí, c, la puedo escribir como un exponente, como si fuera un sombrerito para m y viceversa. Si m tiene un sombrerito o un exponente, la puedo escribir aquí delante de la m de la función logaritmo y dejar a m sin exponente. Veamos algunos ejemplos o la forma explícita de esas leyes. Puedes pausar el video para observar con detalles lo que te estoy explicando. Estas leyes se pueden modificar, las leyes de los exponentes, para demostrar las leyes que vimos en el slide anterior. O sea, aquí sería una demostración. Recuerden que cuando teníamos el producto de bases iguales, se copiaba la base y se sumaban los exponentes. Pues es justamente así que se demuestran estas propiedades que acabamos de ver. Llamando a esta base, llamándola m, y a esta base, llamándola n. Recuerden que si las bases son iguales, se copia la base y los exponentes se suman. Luego, aplicando logaritmo a ambos lados, entonces podemos tener esa expresión que vimos anteriormente en la parte I de nuestras leyes de los logaritmos. De igual manera se demuestra para la diferencia utilizando la división de bases iguales como la propiedad de las funciones exponenciales, y de igual manera se demuestra también la potencia. Recuerden la potencia de la función exponencial. Asimismo, con esa expresión se puede demostrar que la potencia, el logaritmo de una potencia va a ser el exponente por el logaritmo de la base. Te invito a que pauses el video y observe con detenimiento lo que se ve ahora mismo en la pantalla. Veamos algunos ejemplos. El logaritmo de 1 es igual a 0 en cualquier base. Quiere decir que el logaritmo en base 3 de 1 es 0. El logaritmo en base 4/5 de 1 es 0. El logaritmo natural de 1 es 0. Eso
siempre el logaritmo de 1 será igual a 0. El logaritmo de la base es igual a 1 siempre. O sea que si la base, el número grande que estoy calculando es igual al número pequeñito de la base, siempre me va a dar 1. El logaritmo de 10 en base 10 me da 1. El logaritmo de 5 en base 5 me da 1. El logaritmo de me va a dar 1 porque la base de este logaritmo, del logaritmo natural, es la función natural e. Por lo tanto, el logaritmo e es igual a 1. Aquí vemos más ejemplos. El logaritmo en base 2 de 2 a la 3 va a ser 3. ¿Por qué? Porque recuerden que el exponente pasa aquí delante multiplicando y esto es 1. Entonces me va a quedar 3 por 1, me va a dar 3. O me va a quedar lo mismo que 1 a la 3. El logaritmo en base 7 de 4 me va a dar 4. El logaritmo en e a la 2 me va a dar 2. O sea que esto es 1 y me queda 4 es igual a 4. Esto es 1. El 3 pasa multiplicando aquí y me queda igual a 3. El logaritmo de 81, podemos escribir ese 81 como una potencia, 3 a la 4, y me va a quedar ahora el logaritmo de la base. El 4 pasa aquí multiplicando y va a ser 4 por 1, me va a dar 4. Veamos más propiedades, más ejemplos. Recuerden, el logaritmo de un producto se escribe como suma. Y el logaritmo de suma se escribe como producto. Veamos esto. El logaritmo en base 2 de 32 por 512 va a ser igual al logaritmo de 32 en base 2 por el logaritmo de 512 en base 2. De igual forma, si tengo una suma, el logaritmo de una suma lo escribo como un solo logaritmo multiplicando esas expresiones. Para la segunda propiedad, el logaritmo de un cociente es igual a la diferencia. Entonces, si tengo el logaritmo de 125 entre 625, lo escribo como el logaritmo de una diferencia. Y si tengo el logaritmo de una diferencia, lo escribo como un cociente. El logaritmo de una potencia, de una función exponencial, es igual al exponente por el logaritmo de la base. Para cualquier número real c, o sea que c puede ser cualquier número real. Entonces el logaritmo de 512 elevado a la 6, ese 6 pasa multiplicando y me queda el logaritmo de 512. Y viceversa. Si tengo 2 por el logaritmo de x menos 2 en base 3, ese 2 lo puedo poner aquí arriba como exponente. Y así se aplican las propiedades de los logaritmos. Recuerda siempre, el logaritmo de un producto se convierte como suma, el logaritmo de un cociente se convierte a diferencia, el logaritmo de una potencia se convierte a la exponente por el logaritmo de la base y viceversa. Puedo ver la igualdad de izquierda a derecha como de derecha a izquierda. Tenemos ahora la fórmula de cambio de base. Si A y B son diferentes de 1 y M es un número positivo, entonces el logaritmo en base A de M va a ser igual al logaritmo de M entre el logaritmo de A. Veamos un ejemplo. El logaritmo de 50 en base 2 va a ser igual, recordando la propiedad anterior, yo puedo usar el logaritmo en base 10 para buscarlo en la calculadora o puedo usar el logaritmo natural. Entonces el logaritmo de 50 en base 2 va a ser igual al logaritmo en base 10 de 50 entre el logaritmo en base 10 de 2. Eso es para nosotros poder calcular un logaritmo en cualquier base con ayuda de la calculadora. Usamos la tecla log, la base queda implícita automáticamente y dividimos para obtener una aproximación. También puedo usar el logaritmo natural en tal caso. O sea que yo puedo usar cualquiera de los logaritmos para calcular el logaritmo de un número, tanto el logaritmo natural como el logaritmo común.